En este video resolveremos este problema de aplicación de escalas de temperatura y dice: la temperatura de un cuerpo A es un tercio de la temperatura de un cuerpo B en la escala Celsius. Determine la temperatura del cuerpo A en la escala Celsius si la temperatura del cuerpo A es la mitad de la temperatura del cuerpo B en la escala Fahrenheit. Ahora bien, para resolver este problema, vamos a transformar cada frase del enunciado en ecuaciones algebraicas para luego resolverlo y hallar lo que nos pide. Como acá el problema se trata de dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, y que están expresadas en diferentes temperaturas, grados Celsius y Fahrenheit, y para esto vamos a utilizar la simbología. Acá arriba en la parte izquierda de la pantalla vamos a anotar CA y CB son las temperaturas de los cuerpos A y B en grados Celsius. Por otro lado, FA y FB son las temperaturas de los cuerpos A y B en grados Fahrenheit. Una vez hecho esto, vamos a transformar cada frase del enunciado del problema en una ecuación algebraica. Acá nos dice que la temperatura de un cuerpo A es un tercio de la temperatura de un cuerpo B en la escala Celsius. Por tanto, esto podemos escribir que la temperatura de A es igual a un tercio de la temperatura de B en grados Celsius. De acá podemos despejar la temperatura de B. Este 3 que divide pasa a multiplicar al otro miembro. De acá vamos a tener que la temperatura de B es igual a 3 veces la temperatura de A en grados Celsius. Por otro lado, de igual manera, el enunciado del problema indica en esta última frase que la temperatura del cuerpo A es la mitad de la temperatura del cuerpo B en la escala Fahrenheit. Por tanto, escribiendo en términos algebraicos esta frase, podemos anotar que la temperatura de A es igual a un medio de la temperatura de B en la escala Fahrenheit. De acá podemos despejar la temperatura de B. Este 2 que divide pasa a multiplicar al otro miembro. Entonces vamos a tener temperatura de B es igual a 2 veces la temperatura de A en grados Fahrenheit. Ahora bien, utilizando el enunciado del problema, hemos obtenido dos ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es plantear otras ecuaciones más. Para esto, recordemos esta fórmula que dice grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esta fórmula o ecuación relaciona las temperaturas en la escala Celsius y Fahrenheit. Ahora bien, vamos a adecuar esta fórmula para los cuerpos A y B. Entonces, anotamos acá, cuerpo A, temperatura de A en grados Celsius sobre 5 es igual a temperatura de A en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Observen acá que hemos puesto CA y FA, que son las temperaturas del cuerpo A en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Ahora, de igual manera, vamos a adecuar esta fórmula o ecuación para el cuerpo B. Entonces anotamos cuerpo B y acá vamos a anotar temperatura de B en grados Celsius sobre 5 es igual a temperatura de B en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ahora bien, observando acá, hemos obtenido 4 ecuaciones. A esta ecuación de acá la vamos a llamar ecuación 1. A esta otra la vamos a llamar ecuación 2. Esta otra ecuación 3 y finalmente esta última ecuación 4. Acá tenemos 4 ecuaciones, las cuales nos vamos a enfocar a resolverlas para hallar la incógnita. Y recuerden que acá nos pide el enunciado del problema, nos pide hallar la temperatura del cuerpo A en la escala Celsius. Lo que tenemos que hallar acá es CA.
Por tanto, vamos a abocarnos a resolver estas cuatro ecuaciones por cualquier método. En este caso, vamos a resolver estas cuatro ecuaciones por el método de sustitución. Ahora, lo que vamos a hacer, acá tenemos en la ecuación 1, la temperatura de B es igual a 3 veces la temperatura de A en grados Celsius. Y acá en la ecuación 2, la temperatura de B es igual a 2 veces la temperatura de A en grados Fahrenheit. Y acá en la cuarta ecuación tenemos la temperatura del cuerpo B en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Por tanto, lo que nos queda es sustituir la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 4 para que quede esta ecuación en términos de las temperaturas de A. Es decir, lo que vamos a hacer es, anotamos, sustituyendo ecuación 1 y 2 en ecuación 4. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, CB es 3 veces CA, vamos a sustituir o vamos a reemplazar acá. En reemplazo de CB vamos a colocar 3 veces CA. Y de igual manera, FB es igual a 2 veces FA, entonces en reemplazo de FB vamos a colocar 2FA. Entonces, haciendo la sustitución, vamos a tener 3 veces la temperatura de A en grados Celsius sobre 5 es igual a 2 veces la temperatura de A en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ahora, si observan esta ecuación, está en términos de las temperaturas de A, tanto en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Pero para poder resolver esta ecuación, tenemos que tener la ecuación en términos de la temperatura en una sola escala. Para esto, vamos a reemplazar esta ecuación 3 en esta última. Es decir, si observan acá, en la ecuación 3, tenemos CA sobre 5 es igual a toda esta expresión. Entonces acá tenemos CA sobre 5, entonces en sustitución de CA sobre 5 anotamos FA menos 32 sobre 9 y como acá está el número 3, vamos a multiplicar por 3. Es decir, lo que va a quedar es de la siguiente forma. Sustituyendo ecuación 3 en la anterior. Entonces vamos a tener 3 veces FA menos 32 sobre 9. Y esto es igual a 2 veces FA menos 32 sobre 9. Simplemente el segundo miembro hemos copiado porque no se ha alterado nada. Y lo que hemos cambiado es el primer miembro, porque CA sobre 5 es FA menos 32 sobre 9 y multiplicamos por el número 3. Ahora, acá vemos que 9 está en el denominador en ambos miembros de la ecuación, por tanto, como se encuentra en el denominador, podemos cancelar. Y va a quedar 3 por FA menos 32 es igual a 2 veces FA menos 32. Ahora, FA es la incógnita, por tanto, en el primer miembro vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Para esto, este 3 se va a distribuir con cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a tener 3FA menos 3 por 32 es 96. Y esto es igual, el segundo miembro copiamos. Entonces vamos a copiar 2FA menos 32. Luego acá, en esta ecuación, vamos a hacer la transposición de términos. 2FA, que tiene signo positivo, pasa al otro miembro con signo negativo. Entonces vamos a tener 3FA menos 2 veces FA. Y esto es igual, este 96 que tiene signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces vamos a tener 96 menos 32. Luego acá, 3FA menos 2FA es FA. Y esto es igual, 96 menos 32 es igual a 64. Recuerden, acá 3 menos 2 es 1 y viene a ser el coeficiente de FA que no se coloca, se sobreentiende que hay 1 y copiamos FA. Luego tenemos que la temperatura del cuerpo A en grados Fahrenheit
es igual a 64. Pero recuerden que el enunciado del problema nos pide la temperatura del cuerpo A en grados Celsius. Entonces, como ya hemos hallado la temperatura del cuerpo A en grados Fahrenheit, vamos a reemplazar en la ecuación 3 y despejando CA, porque CA es la incógnita. Este 5 que divide pasa a multiplicar y en reemplazo de FA vamos a colocar 64. Entonces, anotamos, CA es igual a 5 por 64 menos 32 sobre 9. Recuerden que este 64 hemos reemplazado en FA. Ahora, introduciendo estos valores numéricos en la calculadora, presionamos fracción, presionamos 5 por, abrimos paréntesis, 64 menos 32, cerramos paréntesis, bajamos con la flechita, presionamos 9. Ahora vamos a redondear a dos decimales. Para esto vamos a presionar Shift, Mode, elegimos la opción 6 que dice Fix, presionamos 6. Acá nos pregunta con cuántos decimales queremos redondear con 2, presionamos 2, igual, acá tenemos 17.78. Para dejarlo como estaba antes, presionamos Shift, Mode, elegimos la opción 8 que dice Norm, elegimos cualquiera de los dos, por ejemplo 2, por tanto, acá anotamos 17,78. Entonces, acá vamos a anotar la respuesta que la temperatura del cuerpo A en la escala Celsius es igual a 17,78 grados Celsius. Ahora bien, si les ha sido útil la explicación, denle pulgar arriba, suscríbanse y no se olviden ver más videos de escalas de temperatura, los cuales les dejo en esta lista de reproducción que ven acá en la pantalla. Hasta pronto.